Un saludo en esta mañana a todos mis hermanos y hermanas. Damos gracias a Dios por estar en este tiempo de estudio de la palabra de Dios. Vamos a orar para estar en el estudio. Padre Santo, gracias por darnos la bendición de estar aquí, Señor, para estudiar tu palabra. Gracias por tus misericordias y tus favores, tu perdón, oh Dios, tu gracia, tu bondad en Cristo Jesús, Padre. Gracias por los hermanos y hermanas. Gracias por la fe de tu pueblo, Señor. Bendícenos en este estudio, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias. Amén. Hemos estado estudiando, mis hermanos, en este tiempo un tema muy importante que tiene que ver con pasajes útiles en la obra evangelística. En este día vamos a estudiar algunos pasajes que son de bastante importancia en nuestro ministerio, puesto que necesitamos saber lo que somos y aquello que Dios ha permitido que hagamos, la labor de cada uno de nosotros en la obra de Dios. Somos parte del cuerpo de Cristo y no solamente parte del cuerpo de Cristo, somos considerados por el Señor como, por ejemplo, embajadores o ministros. Somos considerados por el Señor como personas que trabajamos con Él y que le servimos a Él en la obra del ministerio. Y tal vez a veces no se nota tanto eso, tal vez nosotros tendemos a menospreciarnos a nosotros mismos y a decir cada tanto no somos nada, no puedo hacer esto, no tengo aquello. Y la verdad, Dios ha visto y ha hecho de nosotros lo que no éramos. Vamos a leer un pasaje que está en el libro de Primera de Pedro. En el libro de Primera de Pedro nos encontramos con un pasaje que nos da ánimo en este trabajo y en estas cosas que hacemos para glorificar el nombre de Dios. Primera de Pedro, en el capítulo 2, la escritura nos enseña diciendo lo siguiente acerca de este mismo punto. Dice así en el capítulo 2, miren ustedes el versículo 10. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 10, dice la palabra de Dios así: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Aquí se habla de lo que no éramos. No éramos pueblo de Dios, no estábamos en Cristo, no teníamos bendiciones espirituales, nada de eso teníamos, y tampoco teníamos el trabajo que hoy tenemos de predicar el evangelio. Tampoco teníamos la preciosa oportunidad de dar a conocer el mensaje de Dios a los hombres. No sabíamos ni siquiera del mensaje de Dios, andábamos en falsedades e ideas del mundo. Pero ahorita somos. Es importante que entendamos lo que somos. Dice que no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Ya es algo que tenemos, que disfrutamos hoy en Cristo Jesús. Es algo que Dios nos ha regalado y que debemos disfrutar y entender. No tenemos que vivir simplemente, no sé, dándonos a veces como mucho menosprecio. Para Dios somos valiosos, para el Señor eres valioso, para el Señor la labor que tú haces hablando de Cristo, evangelizando, es importante. Como hablarle a uno o hablarle a mil, es importante. Y en el ministerio nuestro uno puede hacer una gran labor para el Señor. Ayer hablamos de pasajes que nos llenan de ánimo, como por ejemplo, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. O en 1 Corintios 15:58, creciendo siempre en la obra del Señor. Hoy vamos a ver algunos pasajes que hablan entonces de lo que nosotros somos en el Señor, de lo que nosotros tenemos parte, de las cosas que Dios en su gran amor nos permite disfrutar en esta obra. Pasajes útiles en la obra evangelística. Varias cosas hay en la Biblia tocantes a esto, y una de ellas es esta: somos pescadores de hombres, somos pescadores de hombres, le servimos a Dios y Él nos ha convertido en pescadores de hombres. ¿Qué vamos a hacer cuando salimos a predicar y cuando vamos de un lugar a otro o donde quiera que estemos? Yo pienso que siempre hay oportunidad de hacer la obra. En Mateo capítulo 4, versículo 19, y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Dios te ha hecho, o Dios nos ha hecho a nosotros
pescadores de hombres. Vamos a buscar a las personas. Noten que yo creo que aquí hay una cosa interesante que notar y es el punto o el hecho de que Dios diga, yo los haré pescadores de hombres. Cuando algo está hecho, es como cuando un producto está terminado, como cuando usted está haciendo su labor, tal vez haciendo una labor en su casa, en su hogar, y usted está trabajando tal vez en el jardín y en el trabajo que está haciendo, llega el momento cuando usted dice, bueno, ya listo, ya está todo, está arreglado, las flores están arregladas, la tierra, ya quitamos las hierbas, ya limpiamos aquí, ya regamos las plantas, el trabajo quedó hecho. El Señor dice, yo os haré pescadores de hombres. Dios hizo de los apóstoles en el entrenamiento que les dio, en la vida que vivió con ellos y en el cómo les guió, Dios hizo de ellos pescadores de hombres. Y es lo mismo que Dios ha hecho contigo o conmigo. Dios te ha hecho a ti un pescador de hombres. Dios te ha llamado para que puedas trabajar en esta obra. No lo eras. No éramos pescadores de hombres. Yo no era trabajador de Dios o yo no estaba interesado, yo no sabía nada del evangelio ni de nada de esto, como tú tampoco. Pero ahora en Cristo Dios te ha dado, Dios te ha bendecido y ha hecho que tú seas un pescador de hombres. No más al mero hecho, no más en el mero punto de haberte convertido a ti mismo al Señor, de haberte traído de las tinieblas a la luz, de haberte mostrado el camino de la salvación, pues ya te está convirtiendo Dios en uno de sus discípulos. En Marcos capítulo 1, versículo 17, la misma idea, y les dijo, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Puede usted, por ejemplo, notar cuando uno ve la vida del apóstol Pedro. El apóstol Pedro era un hombre que trabajaba en lo secular, era un hombre que era pescador. El apóstol Pablo era un hombre también con sus obligaciones o sus cosas. Recuerden que la profesión de Pablo era hacer tiendas. O sea que eran personas ocupadas en ciertas cosas. Mateo, por ejemplo, era cobrador de impuestos. Ahora, nosotros también en alguna manera fuimos o desempeñamos alguna labor, desempeñamos alguna cosa y estuvimos en algún oficio o aún desempeñamos ese oficio todavía, porque a veces seguimos en nuestro trabajo que tenemos secularmente hablando, pero Dios nos está dando también la oportunidad a través de ese trabajo de conocer cada día personas, de llegar a otras personas, de llegar a ciertos escenarios, a cierto tipo de gentes que sin ese trabajo no podríamos llegar a ellos. Y allí hay oportunidad para pescar hombres, para traer hombres a nuestro Señor Jesucristo. En el libro de Lucas también encontramos en el capítulo 10, capítulo 5, versículo 10 dice, y asimismo de Jacobo y de Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón, pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Dios cambió la profesión del apóstol Pedro. Dios cambió su profesión de ser un pescador de peces, de ir al mar y estar pescando en su barca, lo puso a pescar hombres, cambió su trabajo y él se convirtió en una persona que ayudó mucho en la época, con la predicación del primer siglo y también en su ministerio que desempeñó para Dios. Y es igual contigo o conmigo. Desde ahora serás pescador de hombres. Esta es la meta que Dios está trazando o que Dios nos está dando, que Dios te está dando a ti. Tal vez te vas a ocupar de lleno al trabajo evangelístico y vas a tener tu labor y tu profesión es esa, ser predicador, ser evangelista, o quizás estás trabajando en el evangelismo en un tiempo parcial, tal vez medio tiempo, o tal vez estás trabajando en una empresa donde quiera que trabajes, pero tienes la oportunidad y en tu mente, en nuestra mente está siempre el hacer discípulos de Cristo, para Cristo, el hablarle a otros del Señor Jesús. Así que somos, según la palabra de Dios, Él nos ha hecho pescadores de hombres. Somos embajadores, estamos en pasajes útiles en la obra evangelística. Somos embajadores de Cristo. Todos estos
formas en las que el Señor nos identifica delante de Él como Rey y nosotros como sus servidores son muy especiales. Están relacionados con la salvación de las personas. Aquí en el libro de los Corintios, segunda de Corintios, el Señor nos enseña este pasaje y nos da esta maravillosa idea de lo que somos nosotros con respecto del reino de los cielos. Recuerden que nosotros somos ciudadanos del reino de Dios, ciudadanos del reino de Dios. Y Dios vive en el cielo, Dios está allá en la gloria y Él quiere que las personas vayan a vivir con Él, los hombres. Y la idea de un embajador es bien interesante porque ustedes saben que las embajadas que existen en nuestros países tienen que ver precisamente con el cómo una persona que no es de mi país, como una persona, por ejemplo, que vive en México o en Chile o en el Ecuador, puede venir a Colombia. Bueno, se requiere de cierto tipo de trámites y por lo regular en las embajadas, en consulados, en cosas así, se consiguen ese tipo de documentos o requisitos que las personas necesitan para venir a morar, a vivir o a visitar o a trabajar en un país extranjero. Los hombres, al estar en su pecado y en su maldad, son personas que no están en el reino de los cielos. Dios quiere que estén en el reino de los cielos y nos mandó a nosotros como embajadores a poner delante de ellos los requerimientos que se necesitan para que ellos vengan a morar y a ser ciudadanos del reino de Dios. Que ellos cumplan los requisitos. Estos son o están dados en el Evangelio de Dios. Pero somos embajadores. Dice la palabra de Dios aquí en 2 Corintios 5:20, dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Somos embajadores. Dios le ha convertido a usted en un embajador de Cristo, en una persona que sabe cómo, que conoce los trámites, que conoce, en este caso especial, hablando en términos bíblicos, que conoce el plan de salvación. Usted sabe el plan de salvación y usted es un embajador. Y la gente no necesariamente a veces viene a uno a preguntarle cuáles son los requerimientos o requisitos. No, nosotros, este tipo de embajadores es un tanto diferente a lo que nosotros vemos en el mundo. Los embajadores en el mundo están más de pronto ocupados en sus oficinas y trámites acá, firmas allá y negocios de los países. Pero nosotros como embajadores somos enviados a ir. Somos nosotros, aquí es al revés. Aquí somos los embajadores, los que vamos a las casas de aquellos que Dios quiere llevar a morar en su mansión eterna. Vamos a decirle a las personas, vamos a predicar la palabra de Dios, vamos a cumplir un ministerio como embajadores de nuestro Señor Jesucristo. Y este también es un pasaje útil en su obra, en la obra. Ayer hablamos del ánimo, hoy estamos hablando de lo que somos delante de Dios, pescadores de hombres y embajadores. Y noten, embajadores de quién, embajadores de Cristo. Todos los embajadores, por ejemplo, el embajador de Colombia en México o el embajador de Colombia en Estados Unidos o el embajador de Colombia en cualquier país, por lo regular se siente orgulloso de su país, del país que representa, del país para el cual sirve, del país para el cual está haciendo un negocio o un trámite o del país por el cual está trabajando y haciendo conexiones con el otro país para que haya un intercambio cultural o para que haya un intercambio comercial, para que haya un tratado de libre comercio o algunas cosas se logren. Nosotros somos embajadores de Cristo. Es como Cristo, Dios en un lado, nosotros en el medio y los hombres muertos en delitos y pecados en la otra orilla, y nosotros mediando, nosotros enseñando, nosotros trabajando para que ellos vengan y conozcan al único y verdadero mediador entre Dios y los hombres, que es Cristo Jesús. Pero el creyente, el siervo de Dios, el pescador de hombres, está allí cumpliendo su papel de embajador para
traer a estos al reino de los cielos, para darles las credenciales, la documentación a nivel espiritual para que cumplan los requisitos espirituales que necesitan para entrar en el reino de los cielos. Luego, aquí mismo en este pasaje nos encontramos con esta bella idea. Somos ministros de la reconciliación. Cuando tú o yo, cuando nosotros como la Iglesia de Cristo vamos predicando la palabra de Dios, estamos haciendo este tipo de ministerio. Estamos buscando, estamos trabajando, estamos orando, estamos buscando la manera de que la gente se reconcilie con el Señor. Ese es nuestro ministerio. Nuestro ministerio es un ministerio de reconciliación. Permítame mencionar en alguna manera, yo creo que puede ayudarnos a entender la idea. La Biblia dice que los cristianos debemos ser pacificadores, es decir, bienaventurados los pacificadores. En Mateo, ese pasaje se está refiriendo al carácter que debemos tener nosotros los cristianos, el ser pacificadores, es decir, el no ser de los que están buscando problemas y peleando con los demás. Por supuesto que no. Somos pacificadores en carácter, el carácter de Cristo en nosotros. Pero también en este sentido, nosotros somos los que buscamos que la gente tenga la paz con Dios. Nosotros vamos predicando el Evangelio Santo, el Evangelio Eterno, y diciéndole a la gente, reconcíliese con Dios. Miren acá mismo en 2 Corintios capítulo 5, versículo 18 al 20, donde la Escritura dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Noten que el pasaje es bastante claro en lo que nos enseña. Dios reconciliando al mundo con él por medio de Cristo, por medio de su sacrificio. Y nos dio, en el versículo 18, y nos dio el ministerio de la reconciliación, es decir, el trabajo de reconciliar a los hombres con Dios. Hay que reconciliar a los hombres con Dios, porque por haber pecado hay un problema, hay una enemistad allí. El pecado está en medio y no permite la comunión. Hay un problema. No hay conciliación, no hay comunión, se necesita una reconciliación, se necesita hacer las paces, hacer la paz, y esa paz es por medio de Cristo. Y usted y yo somos ministros de este maravilloso trabajo. El versículo 19 dice en la parte final, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Noten que dice nos encargó, es decir, nos dio el trabajo, nos dio el ministerio, nos dio la responsabilidad, puso a nuestro cargo esta bella labor de ser reconciliadores, de ayudar, de predicar la forma, incluso de rogar. Miren, ya leíamos ahí el versículo 20, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Queremos que el pueblo mexicano, el pueblo panameño, el pueblo colombiano, el pueblo chileno, las personas se reconcilien con Dios. Y por eso estamos aquí, estamos en Colombia o en México o estamos en cualquier lugar del mundo, en las naciones, predicando el ministerio de la reconciliación. Nos encargó, nos confió la palabra de la reconciliación. Esa palabra de la reconciliación es el Evangelio que ya hemos estudiado y aprendido. Y Él nos encargó a nosotros este trabajo maravilloso de ir a predicar. Usted es un ministro de la reconciliación. En otra manera, en otro lugar en la Biblia, en 1 Corintios 3:9, la Biblia dice lo siguiente. La Biblia dice que nosotros somos colaboradores de Dios. En ocasiones hay personas con las que a uno le gusta trabajar. Aún entre nosotros los creyentes,
Hay hermanos y personas con los que llegamos a tener una excelente empatía, una excelente amistad y nos colaboramos. Bueno, en sí todos los cristianos nos colaboramos unos a otros y nos ayudamos. Los unos oramos por los otros, predicamos juntos, cantamos juntos, oramos juntos, estudiamos juntos, adoramos juntos. Muchas cosas las hacemos juntos. Colaboradores somos unos de los otros y colaboramos con nuestro Dios, es decir, trabajamos con Dios. Somos colaboradores de Dios en este ministerio. Primera de Corintios 3:9, donde la escritura dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Somos colaboradores de Dios. Usted y yo lo somos. Tenemos el privilegio de colaborar con nuestro Padre, de trabajar en un ministerio, en una obra, en algo que resulte en la edificación, en la salvación de las personas y por supuesto en la glorificación del nombre de Dios. Y en esto nosotros trabajamos mano a mano con Dios. Él está con nosotros, Él no nos ha dejado, Él nos esfuerza, Él nos anima, Él nos dice cómo, Él nos ha dado su palabra, Él nos da el aliento, la guía del Espíritu Santo. Bueno, lo que sea que necesitemos, Dios hace todo esto posible. Somos colaboradores de Dios. Yo pienso que uno a veces tiene compañeros de trabajo y compañeros de estudio, compañeros en una o en otra cosa, y uno se goza mucho con muchas personas y disfruta de colaborar o de trabajar junto a alguien. Imagínense usted y yo aquí trabajando con Dios. Vean ustedes la bendición de todo esto. Colaborando con Dios. Usted le colabora a Dios. Usted está trabajando mano a mano, hombro a hombro con el Señor por la salvación de sus coterráneos, de sus paisanos, de la gente que vive cerca de usted, de sus amigos, de la familia. Usted trabaja para eso. Dios le ha dado esta comisión de ser un pescador de hombres, de ser un embajador, de ser un ministro de la reconciliación. Somos colaboradores de nuestro Dios. Qué maravilla, qué bendición es eso. Pero ahí no acaba todo. Somos sembradores de la palabra de Dios, hermanos. Somos sembradores. Un término de pronto un tanto más, no sé, tal vez conocido entre nosotros cuando nosotros leemos la parábola del sembrador y cuando nosotros leemos ciertos pasajes y ciertas enseñanzas que hemos estudiado y nosotros vemos estas ideas tan vívidas que el Señor nos da, tan vivas, tan importantes, enseñanzas maravillosas que el Señor nos da. En Marcos capítulo 4, versículo 14, la escritura dice, el sembrador es el que siembra la palabra. El sembrador es el que siembra la palabra. Ese es usted. Usted es un sembrador. Usted tiene una semilla. La semilla es la palabra de nuestro Padre Celestial. Es el evangelio que predicamos, es la enseñanza, es ese ministerio de reconciliación que hablábamos ahorita en el libro de la Segunda de Corintios. Y ahora aquí, hermanos amados, usted y yo somos sembradores. ¿Usted ha visto cuando en un campo los campesinos, las personas que labran la tierra están trabajando? De seguro que sí. ¿Qué hacen ellos y cómo trabajan? Y están sembrando aquí, están sembrando, no sé, frijoles, maíz, están sembrando algún otro tipo de plantas, muchas cosas. Así es usted en el reino de los cielos. Usted no solamente es parte del reino de los cielos, usted es sembrador de la palabra de Dios. Usted pone en el corazón. El corazón es como un terreno. Los corazones de la familia, de los hombres, son como un terreno. Y usted es alguien que está sembrando una semilla preciosa que puede producir la salvación y la vida eterna. Usted y yo somos, como dice acá en este pasaje, somos la luz del mundo y la sal de la tierra. Miren todo lo que somos. Estamos en el estudio de pasajes útiles en el ministerio de la evangelización, de la predicación. Somos la luz del mundo y la sal de la tierra. Qué pasajes tan bellos que nos animan tanto en este ministerio de la predicación y de la enseñanza
de la palabra de nuestro Dios. Vamos a leer esto acá en el libro de Mateo, Mateo capítulo 5, versículo 13, donde dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La sal, mis queridos hermanos, o la luz, ambas cosas son muy necesarias para la vida. Sin ellas, la vida no puede ser posible. La sal se necesita para todas las cosas. La sal es muy importante. La sal es algo que usted en las comidas no ve, pero sin ella nada tiene sabor. Así es usted. Sin usted como cristiano, sin usted como cristiana, sin la iglesia del Señor, el mundo no tiene sabor. Es insípido. Tiene olor de muerte porque está muerto en delitos y pecados. Pero con usted, mi querido hermano, con usted, mi querida hermana, el mundo sabe mejor. El mundo es más delicioso ante los ojos de Dios. El mundo huele mejor. El mundo tiene un sabor especial para Dios. Y eso lo hace la sal. Y aunque la gente no nota tal vez su existencia ni la importancia de usted como cristiano, como sal de la tierra, para Dios usted es un grano de sal, una persona muy valiosa en el mundo. La labor que usted hace de adoración, de oración, de alabanza, la labor que usted hace de predicación, de enseñanza, de buen testimonio, es importante. Es esencial en la vida de las personas. Donde usted está, en el barrio, en la localidad, en el país donde usted vive, usted es importante. Usted es valioso para Dios allí donde Dios le ha puesto. Usted está donde debe estar y Dios le ha puesto en un lugar donde usted puede hacer esto, ser sal de la tierra y también ser sal, ser luz del mundo. La luz, hermanos, todos esperamos con ansia la luz del nuevo día. Todos esperamos el amanecer. Todos. Yo estoy seguro que si un día de tantos estos se llegan las 8 de la mañana en nuestros pueblos y no ha salido el sol, y de seguro que a todos nos llenaríamos de temor y de mucho miedo. ¿Por qué no ha salido el sol si son las 9 de la mañana? ¿Por qué si por lo regular a las 6 de la mañana vemos sus rayos maravillosos alumbrándonos a todos? De seguro que todos estaríamos llenos de temor y no, porque no nos gustan las tinieblas. Vosotros sois la luz del mundo. Usted, hermano Servando, hermano Darwin, la hermana Wanda, el hermano Rafa, usted y yo, nosotros somos la luz del mundo, dice la palabra de Dios. La hermana Unice es importante allá en el barrio de Vallejuelos. La hermana Morelia es importante en Girardota. El hermano Rafael es importante allá en Panamá. La hermana Rocío es importante en La Moralia. El hermano Servando es importante allá en Baja California. Nuestra hermana Socorro es importante allá en Santa Bárbara. Nuestra hermana Wanda es importante en Puerto Rico, en el lugar donde vive. La hermana Luz Dari es importante allí se llama Santa Cruz La Rosa, allá es importante. La hermana Andrea es importante en Chile, allá en Santiago. ¿Por qué? Bueno, miren lo que acabamos de leer. Miren ustedes, hermanitos amados, lo que nosotros estamos leyendo aquí. Pasajes útiles en la obra del Señor. Repitamos así un poquito rápidamente. Somos pescadores de hombres. Somos embajadores de Cristo. Somos ministros de la reconciliación. Somos colaboradores de Dios. Miren qué belleza de términos que encontramos en la Escritura para hablar de los siervos de la iglesia del Señor, del pueblo de Dios. Somos sembradores de la palabra de Dios. Somos la luz del mundo y la sal de la tierra. Todo esto, mis queridos hermanos, somos nosotros en el Señor. Usted puede ver aquí
lo especial que es usted para Dios. Pero yo lo quiero invitar en esta mañana a que vea lo importante que es usted para Dios. Y no solamente para Dios, sino para el mundo. Usted es como cristiano, es esencial para el mundo. Usted no es, no sé, un cristiano más. Ese hermanito, esa hermanita. No, aquí no hay hermanitos y hermanitas así como en forma despectiva, como, sí, ese Rafa, Rafa, ¿qué va Rafa? No, todos en la iglesia somos importantes. ¿Cuál de sus hijos en su casa no es importante? Todos son importantes. A todos se les ama. Todos tienen privilegios. Todos son una bendición. Y si eso pensamos nosotros de una familia terrenal, con los defectos que por lo regular tenemos nosotros como familia terrenal, y sabemos que cada miembro de la familia es importante y que el rol que ocupa es importante, ya sea porque es el papá o la mamá o porque es el hermano mayor o la hermana más pequeña, son importantes todos. Bueno, en el cuerpo de Cristo, cada uno de nosotros es importante en ese puesto donde está. Porque a todos el Señor nos ha bendecido y a todos, aunque no todos hacemos lo mismo o tenemos los mismos talentos, todos podemos dar, por ejemplo, buen testimonio. Todos somos y podemos y debemos ser la luz del mundo y la sal de la tierra, desde el más grande hasta el más pequeño. Desde el hermano más visible, que de pronto más la gente conoce, desde aquel a quien nadie conoce. Pero ¿dónde estás? En ese barrio, en esa casa, en esa familia, en ese lugar, en esa vereda, en ese pueblo, por allá, tal vez muy escondido, muy lejos de la ciudad capital. Dios te ha puesto allí como un embajador, como un ministro de la reconciliación, como la luz, como la sal, como un sembrador de la palabra de Dios. Todo esto nos llena de gozo y de alegría al saber lo que Dios nos ha concedido o nos está concediendo a nosotros por ser sus hijos. Pasajes útiles, pasajes que usted necesita tomar en cuenta en la labor que realiza al predicar o al enseñar o al estar en el trabajo. Por ejemplo, hay un trabajo de la iglesia también muy bonito que es en la misma congregación en el sentido de la edificación, por ejemplo, ministrar a los hermanos para edificar, orar por ellos, o por ejemplo, el ministerio que tiene que ver con la restauración de las personas, que no solamente incluye la oración, también incluye el buen trato y el hablar con las personas y tratar de reconvenirlas para que vengan a Cristo. Hay mucho que hacer. Y cada cosa que usted hace, cuando las hacemos, debemos pensar en el punto de que si yo estoy trabajando en el evangelismo, ¿por qué trabajo en eso? Trabajo por dar gloria a Dios y trabajo por salvar a uno más. Como cuando el apóstol Pablo pensaba acerca de sus connacionales, de la gente de Israel, y decía que él prefería o quisiera aún estar en condiciones muy malas, pero que el pueblo fuera salvo, que la gente conociera de Dios, que la gente hiciera la voluntad de Dios. No es la misma idea, en cierta manera. Lo que queremos es que la gente conozca, entienda, obedezca, disfrute de las bendiciones espirituales. Y para eso somos pescadores de hombres, embajadores, ministros de la reconciliación somos, sembradores de la palabra también somos, la luz, la sal de la tierra. Eso somos, eso es usted. Y aquí están estos pasajes que le animan en esta labor que usted realiza al predicar y al enseñar. Vamos a orar para terminar y luego quedamos en el tiempo de las preguntas y los comentarios que hacemos. Padre, gracias te damos por darnos la oportunidad de estar contigo. Ayúdame, Padre, bendíceme en el ministerio, bendice a mis hermanos también en el ministerio, bendice a cada uno de los aquí reunidos en esta mañana, en este propósito, Padre, de enseñar tu palabra. Gracias por habernos hecho pescadores, ministros, embajadores, Padre Santo,
ministros de la reconciliación, sembradores de tu palabra, Señor. Gracias por darnos la bendición de estar en tu iglesia y de poderte servir. Danos muchas oportunidades y danos la fortaleza y la sabiduría y la inteligencia y el denuedo, Padre, para hablar de tu palabra por doquier y dar a conocer tus caminos. Ayúdame, Padre, y ayúdanos a todos a hacer tu voluntad. Muchas gracias en Cristo Jesús. Amén.